Ok, pues entonces vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta de Pedro, y en esta ocasión vamos a ver dos versículos del capítulo 3, que son el 8 y el 9, que voy a leer. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Con esto, pues Pedro está llegando a la conclusión de la enseñanza que ha venido desarrollando acerca de la sumisión. Ya nos habló de la sujeción ante las autoridades que debemos tener, la sujeción que debemos guardar también en el trabajo, en el hogar, en el matrimonio. Y ahora nos da sus recomendaciones finales. Y por esta razón comienza diciendo: sean de un mismo sentir. Esto quiere decir que todos tenemos que ser iguales en nuestra forma de ser y en nuestro pensamiento, y que pues la gente que tenga trato con nosotros reciba un trato igual, de igual a igual, y que todas estas cosas, este trato de hacer sentir a la gente igual, pues sean las características de nuestro trato cristiano hacia ellos. Y vaya que durante los primeros siglos de la era cristiana hubo esta unidad de pensamiento, y desde luego sigue siendo en el presente el sello de todos aquellos que verdaderamente creen y siguen a Cristo. Como lo dice Lucas en Hechos 2:42, donde habla así como un flashazo de la vida cristiana del primer siglo, y donde dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, nos está hablando acerca de un trato que tenían ellos igualitario. Y si tú sigues leyendo el libro de los Hechos, te puedes dar cuenta cómo ellos siempre trataban de igualarse en todo. Entonces, esta expresión, un mismo sentir, también se puede traducir como estar en armonía, la cual, pues en términos musicales, implica la combinación de varias notas que dan como resultado un sonido más rico y agradable. Este es finalmente el resultado que Dios espera de un trabajo que siente lo mismo, que va en la misma dirección y que quiere alcanzar el mismo objetivo. Por esta razón, para conseguir esto, pues trabajan juntos, ¿no? Y este trabajo da como resultado algo más de lo que pudieran hacer estando solos. Entonces, el llamado de Pedro es muy específico. Se dirige a todos sus oyentes, creyentes, para darles el complemento final a su enseñanza y redondear cómo debe ser la conducta cristiana, y por eso da estas últimas recomendaciones. Como les leí hace rato, dice que seamos compasivos, con amor fraternal, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, y tratando de bendecir a los demás.
compasivos y misericordiosos. Cuando las circunstancias nos han metido en algún problema, es muy frecuente que alguien quiera tomar ventaja de nuestra situación y se quiera aprovechar del árbol caído. Muchos, al vernos frágiles, buscarán ensañarse o usar la ocasión para aplastarte, porque no hacerlo sería dejar pasar la gran oportunidad que el destino les está dando, ¿verdad? Dirán que estás así porque te lo mereces, porque estando de ese lado es muy fácil erigirse como un juez castigador que aplica sin compasión su justicia. Y este pensamiento es precisamente todo lo contrario a lo que es la compasión. El escritor y teólogo estadounidense Frederick Buechner la define así. Leo literalmente: la compasión es la capacidad de sentir lo que es vivir dentro de la piel de otra persona. Es saber que nunca podrá haber paz y alegría para mí hasta que finalmente haya paz y alegría para ti también. Está muy, muy, muy bonita esta definición de lo que es compasión, y precisamente quiero hablar de estos dos términos, compasión y misericordia. Los quiero ver en forma conjunta, porque en muchos pasajes de la Biblia van juntos y la diferencia entre sus significados son muy sutiles. La compasión significa padecer con. Esto es compartir el mismo sentimiento que el otro. Y como les decía, ante el agravio que pueda estar sufriendo alguien, ya sea económico, de salud, por la pérdida de un ser querido, etc., el primer paso para la compasión es sentir simpatía por la otra persona, lo cual implica que la persona que está pasando por un problema, por un sufrimiento, por una pérdida, no nos sea indiferente. Que nos fijemos precisamente en su situación, que nos acerquemos y nos interesemos legítimamente en ella. Esto sería el primer paso para poder desarrollar una actitud compasiva. El segundo paso sería el de tener empatía, la cual se define como la facultad de ponerse en el lugar del otro. Dice en Hebreos 13:3, acordaos de los presos, como si estuvierais presos. Como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Este es precisamente lo que es la empatía. Y la empatía, pues, es algo muy valioso, porque es precisamente en medio del sufrimiento cuando uno puede sentirse solo, ¿verdad? Cuando uno puede pensar que nadie comprende por lo que uno está pasando, pero precisamente cuando tú te interesas por una persona y tratas de ponerte en su lugar, vas a poder pensar y sentir como ella. Y de esta forma tratarás de entender las cosas desde su punto de vista. Y estando ya en esta postura, serás más eficaz en tu ayuda.
Entonces, estamos aquí uniendo dos cosas muy importantes para ser compasivos: la simpatía y la empatía. Ahora bien, si tú eres una persona que ha pasado por el mismo problema por el que ahora está pasando la otra persona, pues desde luego que tu ayuda será más asertiva, tu consejo pues será más enfocado, y tanto la simpatía como la empatía será inmediata, ¿verdad? Y pues no sé, quizás tú has pasado por esta experiencia de haber disfrutado en algún momento de la compasión de alguien, ¿verdad? Y darte cuenta de lo reconfortante que puede ser esta, porque pues no hay como un buen apapacho en los momentos en que más vulnerable te sientes, ¿verdad? Cuando la situación por la que estás atravesando te hace sentirte desamparado y desvalido. Y entonces la comprensión, la compasión, la simpatía y la empatía de alguien viene precisamente a ser ese bálsamo que necesita en esos momentos tu corazón, cuando más solo te sientes y de pronto te encuentras que hay alguien a tu lado que se solidariza contigo, te comprende y te extiende su mano. Dice Pablo en Romanos 12, versículo 15 y 16, dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces, no hay como el hecho de llorar con el que está llorando o gozarte con el que se está gozando, ¿verdad? Todos unánimes, asociándonos los unos con los otros. Por otro lado, la misericordia, ¿verdad? La definición del diccionario es que la misericordia, pues es una virtud que consiste en compadecerse de los sufrimientos y miserias de los demás y tratar de ayudarlos. Es precisamente un sentimiento de simpatía y compasión que lleva a perdonar, mostrar amabilidad y benevolencia e intentar aliviar el dolor del otro. Entonces, aquí estamos hablando de varios verbos: dice, tratar de ayudar, llevar el perdón, mostrar amabilidad, intentar aliviar. Entonces, podríamos decir que la misericordia y la compasión se hacen efectivas o útiles cuando van acompañadas de una acción, de una actitud que no solamente se queda solamente en el sentimiento, sino que busca ayudar. Dice en 1 Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, podríamos decir, resumiendo esta idea, que la misericordia es la capacidad de sentir una entrañable compasión y hacer algo a favor de la persona necesitada, buscando siempre ir más allá, actuando a favor de los demás, de los necesitados, de los que están pasando por ese momento de crisis en donde necesitan el apoyo y la solidaridad de un hermano. Dice en Proverbios 31, 8 y 9, abre tu boca por el mudo,
en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Entonces, a veces es momento de abrir nuestra boca por el mudo, porque en ese momento lo necesita. Y pues nosotros sabemos, ¿verdad?, a través de leer los evangelios, cómo Jesús muchas veces mostró compasión y misericordia por la gente. A él no solo le entristecía la condición de los demás, sino que trató de ayudarlos en sus necesidades particulares. Y entre muchísimos ejemplos que existen, te voy a leer uno que está en Mateo 20, del versículo 30 al 34. Dice: he aquí, dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente los reprendía para que se callaran. Pero ellos gritaban más aún diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Deteniéndose Jesús, los llamó y dijo: ¿qué queréis que yo haga por vosotros? Ellos le dijeron: Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y le siguieron. Es muy notorio esta parte, ¿verdad?, donde dice que Jesús fue movido a compasión. No solo se dolió de la situación de estos dos ciegos, no solo se lamentó profundamente por su situación, sino que fue movido, ¿verdad? Esto es lo que quiere decir la misericordia, es algo que mueve las entrañas. Y entonces hizo lo que estaba en su capacidad hacer y desde luego les devolvió la vista. Y es que es verdad, a veces por causa de nuestras limitaciones, las cosas se quedarán en una compasión sin acción. Y pues ni modo. A veces, aunque nosotros queramos, no podemos hacer más por la persona, ya sea por las diferentes limitaciones que tengamos, quizás económicas o de ayuda, de conocimiento, de muchas formas. Y a veces la compasión se queda sin acción, pero pues de todos modos, aunque la persona no pueda ser ayudada por nosotros, en nuestro caso, pues Dios verá nuestro corazón. Sin embargo, a veces el problema no es que no puedas hacer algo más por la otra persona, sino que no lo quieres hacer. Y bueno, entonces eso ya es otra situación, porque pues ya es cuestión de la conciencia de cada uno. Sin embargo, Dios siempre nos va a alentar a tener un corazón compasivo y lleno de misericordia. Leo Zacarías 7:9, donde dice: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Este es el sentido, ¿verdad? El estar en la disposición de hacerlo siempre que nosotros podamos hacerlo, que esté realmente en nuestras manos y que no cerremos nuestro corazón ante esta posibilidad. Porque mira, yo he oído, he conocido el testimonio de muchas personas que al pasar el tiempo han lamentado no haber hecho más por alguien
cuando pudieron hacerlo. Y la oportunidad pasó, las circunstancias se movieron, las cosas cambiaron, y al pasar y entrar en el recuerdo, ahora se arrepienten por la pasividad que tuvieron entonces. Ahora bien, si nosotros hablamos de compasión y misericordia, desde luego que estas dos palabras nos llevan irremediablemente al ejemplo supremo que tenemos de estas dos cuestiones cuando lo vemos en la persona de Dios. ¿Por qué? Porque Él exactamente un día tuvo simpatía hacia nosotros, ¿verdad? Y nos volteó a ver. Después se generó en Él una empatía. Se dio cuenta de la gran necesidad que teníamos y entonces Él echó a andar no solamente su compasión, sino su misericordia, y entró en acción. Y por su gran amor hacia nosotros, llevó a cabo, a través de su Hijo, la redención. El rescate de una humanidad condenada a morir en sus delitos y pecados, como nos recuerda Pablo en Efesios 2, del 4 al 10, donde dice: pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, recordémonos que este término gracia es un regalo, es una dádiva, es algo inmerecido. Dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El siguiente concepto del que habla Pedro es el amor fraternal. Este es el amor Filadelfos, ¿verdad? El amor entre hermanos, entre amigos. Es el amor que tienes forma natural hacia tu familia de sangre y que encuentras en tu familia espiritual, en aquella a la que entras, ¿verdad?, cuando te conviertes, y en la que encuentras una afinidad inmediata en pensamiento y obra. Porque esas personas que acabas de conocer, pues comparten la misma fe y el mismo Cristo que tú. Y esto te hace tener muchas cosas inmediatamente en común con ellas, ¿verdad? Y empiezas a sentir y a tratarlos pues como si los conocieras de toda la vida, ¿verdad?, desde hace mucho tiempo. La fe en Cristo nos une y nos hace compartir experiencias comunes que se van dando y de igual forma en todo el mundo, en todos los hermanos. Entonces, este es el amor fraterno que debe prevalecer en la iglesia, ¿verdad?, entre los creyentes que son de un mismo sentir y comparten hoy la misma fe, que seguirán compartiendo con estos hermanos en la eternidad. Dice en 1 Tesalonicenses 4, 9 y 10 lo siguiente. Dice Pablo, pero acerca del amor fraternal,
no tenéis necesidad de que os escriba. Para él, para él era algo como muy obvio, muy natural, algo espontáneo que se desarrollaba entre los hermanos, ¿no? Entonces decía, pues no le veo mucha necesidad de que les escriba acerca de esto, ¿verdad? Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Es decir, Pablo nos dice que es muy obvio que se dé este amor fraternal, pero también nos dice que es un amor en el cual se puede abundar más y más. Es decir, es algo en lo que se puede crecer. De este amor parte el siguiente consejo de Pedro: sean amigables. Y como lo dice Pablo, ¿verdad? Parecería un consejo muy obvio entre personas que comparten la misma fe. Y sí, desde luego, pero esto no quiere decir que a veces puedan surgir diferencias y problemas entre los hermanos. Muchas veces en un grupo, ¿verdad?, podemos encontrarnos con personas que desde luego vienen de diversos fondos culturales. Es innegable que también puedan existir distintos niveles de educación o socioeconómicos. Y aún con todas estas diferencias que puedan existir, estamos llamados a amarnos entre todos y a ser amigables. Y yo te aseguro que independientemente de todas estas diferencias que pueden existir y que no podemos negar, cada uno tiene una riqueza en su corazón que puede compartir. Yo recuerdo en mis primeros años de creyente, ¿verdad? Recuerdo a un señor, bueno, a mí me parecía muy viejito, ¿verdad? Y él se dedicaba a la jardinería. Estábamos en el mismo grupo y él más concretamente se dedicaba a curar árboles. Me explicaba cómo muchas veces tenía que hacerles hoyos a esos troncos gruesos y grandes, viejos, para poderlos rehabilitar. Y pues finalmente él era una persona humilde, quizás solo tenía la primaria, pero eso nunca impidió que pudiéramos compartir y enriquecernos mutuamente, hablar del Señor y en algunas ocasiones hasta la posibilidad tuve de ayudarlo, ¿verdad? Y es que el creyente, precisamente, debe tener siempre una disposición para la amistad, para ayudar al hermano, para estar siempre con este corazón dispuesto a tener y poder dar lo que tú puedas dar. Dice precisamente en 1 de Juan 3:17 lo siguiente. Dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Pregunta Juan: ¿cómo puedes decir que mora el amor de Dios en ti? Es verdad también que con algunas personas pues vas a tener más afinidad que con otras. Pero todos, ¿verdad? Todos en mayor o menor grado deben ser tus amigos y de ninguna forma debes cerrarte para con nadie, sino al contrario, siempre debes tener
una disposición para comenzar o enriquecer una amistad con ellos. Dice en Juan 13, 34 y 35, literalmente Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. O sea, esto lo repite constantemente Jesús: mostrarnos amigables con todas las personas. Lo contrario de buscar la amistad sería precisamente buscar la enemistad. Y entonces Pedro nos dice que de ninguna forma nosotros tenemos que devolver mal por mal. Esta es la ley del mundo, ¿verdad? De aquellos que no conocen a Dios, donde predomina el deseo de venganza y donde se busca siempre la revancha. Esta es la ley del talión, la cual de ninguna forma debería ser parte de la vida del creyente y menos dentro de la iglesia. Es verdad que esta ley prevaleció entre el pueblo de Israel, en algún momento de su historia, pero desde luego ya no nos rige. Esta es una ley que, entre paréntesis, no era tan nefasta como se le ha hecho ver, porque, en primer lugar, esta ley solamente la aplicaban los jueces. No era decisión de cada uno, ¿verdad?, tomar la venganza en sus manos y ojo por ojo y diente por diente. No, esto era una decisión del juez. Además, esta era una forma de regular un castigo, ¿verdad?, y buscar que fuera justo, haciéndolo proporcional a la falta. Y desde luego, el espíritu de esta ley era que esto se mostrara como un disuasivo, ¿no?, más que un correctivo. La persona sabía que lo que hacía era lo que le iba a pasar. Entonces, esto disuadía la conducta criminal. Pero finalmente, nosotros podemos leer en la Biblia que precisamente Cristo predicó en contra de esta ley del talión en Mateo 5, 38 y 39, cuando dijo: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Esto es lo que tú tienes presente, esto es lo que a ti se te ha enseñado, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. O sea, es lo contrario precisamente de la ley del talión, lo que Jesús enseñó que debía prevalecer como una actitud del creyente. De la misma forma, ¿verdad?, independientemente de esto, independientemente del deseo de todo ser humano de tomar la ley o la venganza en sus manos, ¿verdad?, Jesús aconsejó ceder completamente la justicia a Dios, como lo explica Pablo en Romanos 12, 19, donde dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, mira, finalmente la conclusión de todo esto es que esta idea de responder el mal con el mal no tiene ninguna cabida dentro del cuerpo de Cristo. Y leo en este mismo capítulo el versículo 17 y 21. No paguéis a nadie mal por mal,
procurad lo bueno delante de todos los hombres. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. De esta forma, ¿verdad? Siguiendo en este argumento de Pedro, él nos dice que tampoco debemos darle cabida a devolver la maldición por maldición. Bueno, esto de las maldiciones, pues ya no son tan comunes, pero todavía hay personas que maldicen a otras. Sin embargo, esta palabra también se puede entender en el sentido de no insultar o de no hablar mal de alguien. Y como lo hemos venido viendo, ¿verdad? Parecería que estos consejos podrían ser muy obvios, ¿verdad? Hasta que vemos las cosas que pueden pasar dentro de un grupo cristiano. Porque cualquiera podría suponer que entre los creyentes pues no se insultan, que entre ellos no se dicen groserías, ¿verdad? No hay malas palabras, mucho menos se habla en un lenguaje de doble sentido y tampoco se hacen chistes groseros. Sin embargo, llega a suceder que entre algunos creyentes inmaduros sale a relucir con mucha ligereza y sin decoro su falta de respeto a los demás en este sentido, rompiendo así pues la armonía que se supone que debe existir entre un compañerismo cristiano. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces no se aguantan, ¿verdad? Prefieren aventar su chiste y hacerse los graciosos a quedarse callados, sin darse cuenta que a nadie le agrada su sentido del humor. Y esto, en medio de esta armonía de la que hemos hablado, esto cae como un balde de agua fría a los presentes. Y es muy triste ver, porque quien lo hace, lo único que está haciendo es sacar a relucir su antigua e incontrolable naturaleza, sin importarles que a los demás creyentes les incomode su forma de expresarse. Y, bueno, desgraciadamente, estos creyentes generalmente nuevos, inmaduros o carnales, ¿verdad?, no han entendido el llamado que Dios nos hace a ser distintos, a comportarnos de diferentes formas, ¿verdad?, a ser santos, a que todo este tipo de cosas en las cuales quizás anduvimos en algún otro tiempo, ¿verdad?, ya no rija nuestras vidas. Una de las cosas que a mí me sucedieron, que mucha gente notó después de mi conversión, es que yo decía muchas groserías. Yo era un mal hablado, ¿verdad?, como se dice. Y una de las victorias que Dios me dio cuando yo me convertí, ni chistes de doble sentido, ni albures, ni groserías, ni nada, volví a decir, lo cual le agradezco mucho a Dios. Dice Colosenses 3:8, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. O sea, realmente Pablo lo está diciendo como algo que ya es tiempo de dejar afuera de nuestras reuniones, de nuestros compañerismos, de nuestros pensamientos. Y dice lo mismo en Efesios 4:29, cuando dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo,
que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Una persona que no resulta de estímulo o de edificación para los demás es en ofensa a los demás. Por otro lado, pues está también el hecho de no hablar mal de los demás, que también puede darse como una triste realidad entre aquellos que supuestamente aman fraternalmente a los demás, pero que son personas a las que les cuesta mucho trabajo, ¿verdad?, de tener la lengua y aguantarse las ganas de decir algo del hermano en Cristo. Y es como si tuvieran algo, ¿verdad?, en la boca que tuvieran que soltar, porque si no, parece que sienten que se ahogan. Dice precisamente en 1 Timoteo 5:13 la siguiente recomendación de parte del apóstol Pablo. Dice así: y también aprenden a ser ociosas, está hablando de las viudas jóvenes, dice, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debiera. Dice en Proverbios 16:28 lo siguiente también. Sí, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Es que estas son cosas graves. Por eso Santiago dice que la lengua es un miembro muy, muy malo y perverso. El que es capaz de refrenarlo es capaz de refrenar todo su cuerpo. Entonces, tanto el hecho de hablar mal de alguien o de ser chismoso es algo que destruye y trae división. Desde luego, ¿verdad? Como ya lo estudiamos en el capítulo 2 de esta carta de Pedro, el ejemplo supremo de discreción y de silencio lo vemos en Jesús. Porque, pues, durante todo el proceso de su juicio, en donde él estuvo desde luego bajo una inmensa presión, ¿verdad?, en donde fue humillado, donde fue golpeado, donde fue calumniado, él cayó. Él cayó cuando debía callar, porque él sabía que estaba enfrente de la necedad y la ceguera de todos sus detractores. Y, pues desde luego, se habían ganado con creces una mala respuesta, pero Jesús nunca lo hizo y él siempre supo guardar silencio. Para recordarlo, leamos del capítulo 2, versículo 21 al 23. Dice, pues, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Por último, la recomendación de Pedro es de bendecir. Bendecir a tus hermanos. Y pues uno puede bendecir a las personas de muchas maneras. Yo puedo bendecir a alguien amándolo en el Señor. Y lo puedo bendecir también orando por él. Yo en lo personal tengo una lista grande de jóvenes por los cuales oro siempre. Y lo hago específicamente por 4 cosas, sabiendo de antemano que Dios sabrá cuál o cuáles de ellas necesitan. Pero yo siempre que oro por esta lista de jóvenes, oro en primer lugar por su salvación, si es que la necesitan. Oro también por su salud, porque yo sé que es muy importante, ¿verdad? Oro también por su trabajo y oro también por su pareja.
Estas son las 4 constantes que tengo precisamente en mi lista de oración por los jóvenes y por los cuales yo pretendo bendecirlos de esta forma. Tú también puedes bendecir a alguien, ¿verdad? Cuando le dices, Dios te bendiga, pero cuando no lo haces como un cliché o como una frase hecha, ¿verdad? Sino cuando lo haces realmente de corazón, no como una despedida. Tú puedes bendecir a alguien cuando eres agradecido con alguien por lo que te ha hecho, ¿verdad? Puedes bendecirlo dándole incluso un regalo, una ofrenda de amor, una ayuda al necesitado o dándole trabajo a esta persona que lo necesita, etc. Yo puedo bendecir a mi hermano de 1000 formas, según sus necesidades, según lo que me muestre Dios y según mi capacidad. Pero para que yo pueda bendecir a alguien, primero debo de tener este deseo de bendecir. Porque solo cuando hay esta disposición en tu corazón, pues entonces podrás ser sensible a la guía del Espíritu Santo en espera de que Él te guíe la forma, la manera de poder bendecir a tu hermano. Pues bien, la conclusión de esta enseñanza es que debemos sacar de nuestro sistema interno el deseo de venganza, porque la conclusión de Pedro es esta: sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Estamos llamados para heredar bendición. Entonces, Pedro quiere que pongamos nuestros ojos en lo atemporal, que recordemos que en Cristo ya lo tenemos todo. Y por lo tanto, en nuestra forma de vivir debemos recordar cosas tales como que la vida es muy corta como para ser crueles y despiadados. Que la vida es más fácil si la vivimos en amor. Que la vida es difícil cuando somos incapaces de sentir piedad por alguien y alimentamos los odios y la venganza en vez del amor. Que nuestra actitud no debe ser tal que con ella ganemos enemigos, sino la indicada para rodearnos de amigos. Responder mal por mal o maldición por maldición es lo que tiene precisamente a este mundo en guerra. Es lo que tiene a las familias separadas y precisamente a los matrimonios destruidos. Si todo nuestro tiempo y nuestro esfuerzo lo dedicáramos para ver cómo podemos bendecir a alguien, las cosas serían diferentes. Entonces no olvidemos, ¿verdad?, que estamos de paso en este mundo y que el cielo es finalmente nuestro destino. Y para no perdernos en el camino, es necesario no quitar la vista de aquel que nos ha dado todo y que debe ser nuestra guía y nuestra fuente de inspiración, el Señor Jesucristo. Y para concluir, leo el versículo de Hebreos 12:2, donde dice lo siguiente: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranatha.